Somos Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Señor Jesús, te amamos, Padre Santo, por todo lo bueno y misericordioso que tú eres. Hoy estamos agradecidos en este lugar porque has sido grandemente bueno, grandemente misericordioso, Señor. No nos has abandonado ni nos has dejado solos. Siempre vemos tu mano poderosa, Señor, obrando. Gracias, Señor, porque tú peleas la buena batalla por cada uno de nosotros que te amamos, te buscamos y te necesitamos. Gracias, Señor. Hoy en este día, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas hablándonos en este lugar, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, que tu palabra ingrese a nuestro corazón y dé vida a nuestro ser. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer y estás haciendo en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amada familia, sea bienvenida, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, tu casa. Esto es Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios que es tu casa. Hoy Dios trae una palabra que cuando niño yo asistía a un grupo que me habían metido mis padres para distraerme porque era bastante hiperactivo, y eran los Scouts, y ellos tenían un lema cuando llegaban y se paraban y decían siempre listos. Y hoy Dios quiere que tú y yo estemos siempre listos para toda situación. Dios quiere que hoy la iglesia esté lista, esté preparada, porque hoy vivimos en una generación donde todos están preparados. Nos preparamos para estudiar, nos preparamos para trabajar, nos preparamos para competir y nos preparamos para viajar, nos preparamos para muchas cosas, ¿cierto? Queremos estar preparados y que nada nos coja por sorpresa. Pero muchas veces olvidamos prepararnos para lo más importante, que es la vida espiritual, que son las batallas que tenemos normalmente en la vida. Porque día a día nos enfrentamos contra el enemigo en muchas situaciones. El día de ayer, por ejemplo, iba conduciendo en mi vehículo, y desde que salí por mi casa, el enemigo estaba provocándome para que de mi boca salieran palabras que no debía o reacciones que no debía. Si me atravesaban personas, me insultaban porque sí. Pero nosotros debemos estar preparados en todo momento y en toda situación para saber cómo actuar en ciertas situaciones. Hay personas que llegan al campo de batalla o a la dificultad sin darse cuenta de que están peleando una batalla. A veces están sucediendo cosas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, y no nos damos cuenta que el enemigo está batallando en contra de nosotros y no nos damos cuenta. Estamos echando globos y no nos damos cuenta que diariamente estamos en un campo de batalla, de influencia del enemigo, para llevarnos al sitio, al lugar y a tenernos en la posición que él quiere tenernos. Y cuando llegamos a esas situaciones, a esos problemas, a las tentaciones, a los conflictos, sean familiares, sean empresariales, nos coge el desánimo, nos cogen sin fuerzas. Las crisis nos vienen a derrumbar porque no estamos preparados. Nos desanima el enemigo, nos quita las pocas fuerzas que tenemos porque no hemos ido a entrenar
en los campos de entrenamiento del Señor. Y la palabra nos enseña y es clara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra potestades del infierno, contra huestes de maldad, dice. Porque esas luchas tenemos que saberlas, cómo las vamos a luchar. Esas batallas tenemos que estar entrenados, porque si no, no vamos a tener posibilidad de salir victoriosos. Porque hoy yo quiero, y Dios ha puesto en mi corazón, que nos despertemos y nos demos cuenta que la lucha y la batalla del cristiano es real, es verdadera, y la tenemos día a día, momento a momento. Y hoy el Señor nos dice: ¿estás siempre listo? ¿Estás siempre listo? Como los scouts, siempre listo para hacer la buena obra, para hacer lo que te corresponde, para pelear la batalla como debe ser. Tienes que estar preparado, porque el desierto no es un castigo, es una preparación. Los momentos difíciles son preparación. Los soldados, cuando están en el cuartel, ellos no están castigados. A veces cuando uno está prestando servicio, dice: me voltearon, me pusieron a voltear. Pero uno entiende que es preparación para que el enemigo no lo coja desprevenido. Y como punto número 1, eso es: el desierto es preparación. Es preparación. Hoy Dios nos habla en su palabra, porque si el mismo Jesús tuvo que ir al desierto y no fue por gusto, hoy yo te digo que Jesús no fue por gusto al desierto. Jesús fue al desierto porque el Espíritu lo llevó, dice la palabra de Dios. Y Jesús lleno estaba. ¿Cómo estaba? Estaba lleno del Espíritu. Dice Lucas capítulo 4 verso 1: Jesús regresó del río Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo llevó al desierto. ¡Wow! A veces decimos: ¿cómo es que Dios me va a llevar a un desierto? ¿Cómo es Dios de malo para llevarme a un desierto? Y Dios lo que quiere es entrenarte. Dios quiere que tengas el potencial para que el enemigo no te gane la pelea, no te gane la batalla. Porque debemos observar algo importante en esta palabra, que dice que Jesús no llegó de cualquier forma al desierto. Llegó, iba lleno, llegó al desierto lleno del Espíritu Santo. Y no es por pecado. No es, ahí no dice, era por castigo divino. Ahí dice que fue simplemente el Espíritu lo llevó. Como cuando un padre lleva a su hijo al centro comercial o al parque, lo lleva de la manito. Así el Señor a veces nos lleva a desiertos,
Así el Señor nos lleva a lugares donde tenemos que comenzar a crecer. ¿Por qué? Porque vamos siendo guiados por alguien muy importante, que es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, fue guiado. Porque hay desiertos que no nos guía nadie, solitos nos metemos en esos desiertos. Responsabilidades que no nos corresponden, pero el Señor permite que nos metamos en esos desiertos para que aprendamos, para que crezcamos. Pero tenemos que tener en cuenta que los desiertos no son que Dios nos abandona, Dios nos castiga, Dios nos deja a un lado. Dice que en este contexto, dice que el Espíritu Santo lo llevó. O sea que estaba con él, lo acompañaba. Y el desierto, el Señor nos muestra en este contexto que es un lugar de preparación antes de comenzar lo bueno, antes de comenzar a que tú pases por lo mejorcito. Porque es que Jesús, antes de comenzar su ministerio, ahí fue donde lo llevó el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. Fue una preparación aparte, fue una preparación en privado. Y muchas veces nosotros no tenemos ese tipo de preparación en privado en el desierto con el Señor. A veces queremos escapar del desierto, a veces queremos escapar de esos momentos difíciles, pero no nos damos cuenta que es un momento para estar en privado, para estar apartecito allá con el Señor. Porque hay personas que quieren atravesar el desierto a toda carrera. Hay personas que quieren no pasar por el desierto. Y hoy, de pronto tú estás pasando por un desierto y no entiendes el propósito de ese desierto, de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque de pronto has orado en fuerza, has estado ahí y dices: Señor, pero yo oro, yo ayuno, yo te sirvo, Señor, te permanezco fielmente porque estoy en este desierto. Y hoy el Señor te dice: te estoy preparando para cosas grandes. Hoy Dios quiere decirte que no todo desierto es un castigo, que los desiertos son para promoverte, para que crezcas. Son entrenamientos para tu próximo nivel de victoria. Porque ningún soldado va a la guerra sin prepararse. No agarran el soldado y le dicen: tome su fusil, váyase. No sabe ni cómo disparar, no sabe cómo colocarse el casco, cómo atarajarse o ponerse las prendas. Él tiene que ir a un entrenamiento especial para ir a la guerra. Y no es fácil un entrenamiento, porque tiene que correr ciertos kilómetros, tiene que pasar ciertas pruebas, está cansado y tiene que seguir, tiene que dominar su mente, sus emociones, su cuerpo, para poder entrenar y salir avante en ese entrenamiento. Porque el entrenamiento exige esfuerzo, tanto físico como mental. Porque ese entrenamiento, él entiende que ese es un entrenamiento que le puede salvar la vida en el campo de batalla. Pero el cristiano no se ha dado cuenta que esos entrenamientos le pueden salvar la vida física y espiritual.
Así es que Dios usa los desiertos para prepararte para nuevos niveles de gloria, para nuevos niveles de bendición. Y como segundo punto, tienes que tener en cuenta que el enemigo siempre va a atacar algo muy importante en tu mente y en tu corazón, que es tu identidad. El enemigo quiere siempre sacarte esa parte que Dios ha puesto en ti, que tú la eches a la caneca, que tú la dejes a un lado. Y muchas veces el enemigo quiere que tú dudes de quién eres. Por eso Él lo dijo y se lo dio a entender a Jesús en pocas palabras cuando Jesús estaba en el desierto. Le dijo, el mismo demonio, el mismo diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Y muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿será que soy hijo de Dios? Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios está aquí. Verdaderamente soy hijo de Dios. Y el enemigo siempre está atacándote en tu mente esa parte. Si eres el hijo de Dios, algo irónico, como burlándose, eres hijo de Dios. A ver, y le dijo a Jesús, dile a esta piedra que se convierte en pan. Le dijo así, irónicamente. Cuando yo leía esta palabra, yo me sentaba y me parecía estarlo escuchando y viendo su cara burlesca, como lo hace con muchos de nosotros. Y tú eres cristiano, tú eres cristiana, dice que cristiana. Así hace el enemigo con nosotros. Porque Satanás no comenzó a cuestionar el poder que tenía Jesús, sino comenzó a cuestionar quién era Jesús. O sea, su identidad. Tú eres hijo, tú eres cristiano, dice que cristiana. Porque Él comienza a cuestionar nuestra identidad, porque Él quiere quebrantar lo más profundo que nosotros tenemos, y es la identidad. Porque si dudamos quiénes somos, Él puede atacarnos de la forma que se le antoje. Porque si tú desconoces quién eres, terminas viviendo por debajo de lo que Dios estableció para ti. Comienzas a recibir cualquier cosa porque bajas tu estatus. Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Cuando dudo en que soy de real sacerdocio, comienzo a pensar que soy menos. Cuando empiezo a dudar de que soy nación santa, comienzo a caer en el pecado. Y hoy te digo que no ha cambiado la estrategia del enemigo, no ha cambiado la estrategia de Satanás. Hoy nos sigue diciendo lo mismo. ¿Realmente Dios te ama? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente eres salvo? ¿Tú vas a poder salir de esto? ¿Vas a poder cambiar? ¿Va a poder cambiar tu situación? ¿Estás convencido de que Dios puede usarte? Porque Él siempre va a trabajar en tu mente para que te desanimes,
para que comiences a cambiar tu identidad. Por eso Él trabaja en tu mente para destruir tu vida. Porque Dios, el enemigo intenta destruir tu identidad para que dejes de ser esa persona que Dios creó, que Dios tiene el plan. Por eso empiezas a pensar y empiezas a dudar y empiezas a creer o a creerte lo que no eres. Y ahí empieza tu batalla. Y ahí empiezan las cosas en tu corazón, tu confusión. Porque no tienes identidad en Cristo. En quién eres. O para qué fuiste enviado a este lugar. Cuando nosotros no sabemos quién somos en Cristo, vivimos con miedo, con inseguridades. Vivimos a toda hora mirando el suelo, con derrota. Y así nos quiere ver el enemigo. Así quiere ver tu casa, quiere ver tu familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus primos. Pero cuando entendemos que somos hijos de Dios, cambia nuestra autoridad espiritual, cambia nuestra forma de pensar, de hacer las cosas, porque comenzamos a entender que Dios nos hace victoriosos. Como tercer punto, la victoria se encuentra en algo que mantiene esa identidad en nosotros. Y esa victoria se encuentra en la palabra de Dios. Y es claro porque Jesús en cada momento, y lo vemos en este capítulo 4 de Lucas, que Jesús, cada vez que el enemigo venía a atacarlo, cada vez que le decía, salta aquí, convierte esto, haz tal cosa, yo te entrego, Él le decía algo muy importante y le respondió. No fue un solo ataque, fueron 3 seguidos del enemigo, y Él le decía, escrito está, porque Él conocía la palabra. No utilizó emociones, no utilizó argumentos humanos, utilizó la palabra de Dios. Cristo citó correctamente las escrituras de su contexto, de lo que estaba pasando. Fue bajo contexto de lo que decía realmente la palabra. Mientras que Satanás también conocía la palabra y la citaba, pero él la manipulaba, él la ponía a su acomodo. Y muchos cristianos a veces ponemos la palabra de Dios al acomodo. Esto nos enseña que no basta con conocer la palabra, sino que debemos conocerla verdaderamente en su esencia y guiada por el Espíritu Santo. Porque la misma palabra nos dice que la letra sin espíritu es muerta. Entonces la palabra tiene que venir equipada con la presencia del Espíritu Santo. Porque hoy en día hay creyentes que alimentan más sus temores que su fe. Conocen más de noticias o de noticieros que de las promesas de Dios sobre su vida. O toman más los problemas que la misma palabra de Dios. Y por eso viven derrotados. La palabra no fue dada nos fue dada para descansar.
reconocer lo que nos fue dado. La palabra de Dios no es para decorar nuestro hogar en un atril. Salmo 91. Tenemos que vivir ese Salmo 91. Porque la palabra de Dios no es de adorno, es para vivir. Nos fue dada para que transformara nuestra vida y nuestra forma de pensar. Por eso es tan importante la palabra de Dios en medio de nosotros. Como cuarto punto, Dios nos dejó algo muy importante para que no estuviéramos desprotegidos. Dios no nos dejó desprotegidos. Ese es el cuarto punto. Y vamos a ir a Efesios capítulo 10 en adelante. Vamos a leerlo. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para favorecernos. Y es algo que nosotros debemos hacer, que Dios está favoreciéndonos. Estar confiados de que Dios está obrando en cada situación. Y dice la palabra que protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Pónganse en el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de una vida recta. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que son las enseñanzas que vienen de Dios. Oren y pidan siempre la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Entonces vemos que hay estrategias. El Señor nos ha enviado no desprotegidos a la batalla. Porque Pablo escribe en cada carta desde una cultura dominada por soldados romanos. Al observar su armadura, utiliza esta imagen como base para una verdad espiritual. Porque la batalla no es solamente física, sino espiritual. Por eso es real la provisión que Dios nos da. Es real lo que Dios nos da con su palabra y con lo que nos muestra o nos mostraba en la palabra. Dice que la verdad, que teníamos que tener la verdad, ¿cierto? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la mentira destruye. La mentira es de Satanás. Dice que él es el padre de la mentira. Y por eso nosotros no debemos tenerla, sino debemos investirnos con la verdad. Debemos investirnos con la justicia, porque el enemigo nos está acusando a diario. Está acusando constantemente. Él es el acusador, dice la palabra. Son herramientas de él. O sea, tenemos que dejar la mentira, tenemos que dejar de estar acusando a los demás, porque eso nos acusa a nosotros.
Tenemos que tener la fe en nuestro corazón, porque las dudas nos debilitan. Porque la duda es todo lo contrario a la fe. No permite que fluya el ADN de Dios en nosotros, que fluya la presencia y el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La salvación, porque la mente necesita protección. Necesitamos estar convencidos de que ya somos salvos. Ya Él pagó. Por eso es que no podemos estar juzgando, porque Él ya pagó por otras personas. No podemos estar señalando a los demás, porque ya tenemos que estar seguros de esa salvación. Y tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque Dios no nos llamó únicamente a resistir, sino también nos llamó a avanzar. Porque la palabra es la única de la vestimenta que vemos ahí, que sirve para atacar, para avanzar. Jesús la utilizó para poder avanzar y salir del desierto. Utilizó la palabra. Y eso es un conjunto que debemos estar utilizando a diario, en todo momento y en todo instante de tiempo. La armadura que Dios nos da. Porque muchos cristianos quieren avanzar sin proteger su mente, su cabeza, sin proteger su pecho, para que ingrese cualquier cosa a su corazón. O simplemente sin sus botas. Y sin sus botas no puede tener agarre suficiente para poder avanzar lo que tiene que avanzar. O dejan simplemente la espada bien guardada en su mesita de noche, o en su atril en la sala en Salmo 91, y en su corazón no está la palabra de Dios. Entonces es importante que la utilicemos, porque el apóstol Pablo dice toda la armadura. Utilícenla toda, no con partecitas, sino completa, porque Dios quiere que los creyentes estemos preparados completamente, estemos íntegramente preparados para el ataque del enemigo, para que no resistamos simplemente, sino que tengamos fuerzas de más. En conclusión, Jesús salió victorioso al desierto, no porque evitó la batalla o porque haya evitado el entrenamiento, sino porque estaba preparado para ella. La diferencia entre un creyente firme y uno derrotado no es la ausencia del problema, es la preparación espiritual. Porque la batalla llega, las pruebas vienen y van, la tentación nos persigue en todo momento. Y hoy Dios quiere que siempre estés listo para la batalla, que siempre estés listo. Así es que ponte en pie ahí donde tú estás. Porque en este momento y en este lugar quiero hablar primero de tres grupos de personas. Primero, en aquellos que están cansados de luchar. Han sonreído por afuera, pero por dentro están agotados. Han pensado en rendirse. Han sentido que la batalla no tiene sentido y es demasiado grande para sus fuerzas. Y hoy te digo, de parte de Dios, no estás solo, no
estás sola. Dios está contigo. Emmanuel, Dios contigo. Hay otro segundo grupo de personas, aquellos que han estado peleando con sus propias fuerzas. Han intentado resolver todo por sí mismos. Y has descubierto que tus fuerzas son tan pocas, son limitadas. Pero hoy el Señor te dice y te invita a depender completamente de Él. Porque ya todo no ha funcionado. Y ya es la hora de que pongas las cosas en sus manos. El tercer grupo son aquellas personas que necesitan volver a ponerse la armadura, a ponerse completa, no parcial, sino completa. Porque tal vez has enfriado tu espíritu, tu corazón. Has descubierto o has dejado más bien la oración. Has descuidado la palabra de Dios y el Espíritu Santo te está llamando de nuevo. El Espíritu Santo hoy te está llamando a esos tiempos de intimidad con el Padre, a esos tiempos de que vuelvas a la palabra de Dios, a alimentar tu espíritu y alimentar tu corazón. Si reconoces que necesitas que Dios te fortalezca en esta batalla que estás viviendo, te invito a que inclines tu rostro ahí donde tú estás. Porque hoy no vienes porque eres débil. Hoy vienes porque reconoces que tu fortaleza viene del Señor. Permite que el Señor en este momento te fortalezca. Señor, hoy te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sanes esas heridas de batalla, que des esa nueva fuerza, Señor, en cada uno, que abras tu mente y su corazón, que cada desierto, que cada dificultad es porque tú estás obrando ahí sobre cada uno y estás obrando para promover a un nivel diferente, a un nivel especial. Tú estás obrando, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tú estás ahí. Tú nos has dejado solos, no nos has dejado solos. Señor, gracias, porque dependemos de ti, Señor, porque necesitamos de tus fuerzas, de tu palabra, de tu mover, de tu espíritu en medio de nosotros. Hoy, Señor, te doy gracias porque has traído esta palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no entendemos por qué pasamos tantas cosas. Pero hoy lo que sí entendemos es que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar siempre listos para cada momento, porque tú vas a obrar grandemente en medio de nosotros. Señor, recibe toda gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Buen día, amada familia. Qué alegría estar aquí en la casa de Papá Dios. Amén. Definitivamente Él siempre quiere lo mejor. Y Él siempre quiere que estemos, como decía esta palabra, siempre listos. Amén. ¿Y qué vemos en esta palabra? Que definitivamente debemos cambiar de pronto nuestra forma de orar, ¿cierto? Que cómo debe ser esa forma de orar de nosotros de ahora en adelante. Tiene que ser con la palabra. Así como el Señor Jesús dijo, escrito está. Y así como Él colocó la palabra por delante, igualmente, porque a veces nosotros oramos en nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, pero resulta que para vencer al enemigo tenemos que orar con la palabra. Entonces yo veo que eso es lo primero que debemos hacer. Otra cosa importante es que debemos leer la palabra, pero no de cualquier forma. Decía aquí que debemos leerla como llenos del Espíritu Santo, ¿cierto?
que nuestra palabra, que esa palabra que nosotros leemos debe ser escudriñada. No solamente que tú leas un versículo y ya, no, que tú leas y escudriñes qué quiere decir ese versículo, qué te está hablando el Señor a través de esa palabra que estás leyendo el día de hoy. Porque no es porque sí que cojamos la palabra de Dios y si tú la colocas que el Espíritu Santo sea el que te revele, algo te va a decir. Y a veces nosotros no la escudriñamos, no llegamos más allá, sino que, ay no, pues el Señor aquí me dice que Él está conmigo y ya. Pero vamos más allá y resulta que el Señor te va a hablar muchas cosas, ¿cierto? Te va a dar esa sabiduría, esa inteligencia que necesitas. Por eso yo les aconsejo, alguna vez alguien me enseñó a orar, que son 5 cosas que debemos orar. Que debemos orar por sabiduría, por inteligencia, conocimiento, discernimiento y revelación de la palabra. Que cada día tú ores por esas 5 cosas y vas a ver que tu oración va a ser diferente. Yo desde que pongo en práctica este tipo de oración, así como me la enseñaron, he visto muchos resultados. Y también esta palabra me hacía recordar, esta semana alguien me hablaba del tema de promover, que a veces uno dice, ay Señor, yo quiero que tú me promuevas, yo quiero hacer cosas más para ti, ¿cierto? Entonces esta persona me decía que ella en algún momento pidió eso y pasó el tiempo. Y cuando ella empezó a pasar por un desierto, el desierto de la enfermedad, y ella decía, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? Cuando el Espíritu le reveló, tú me dijiste que tú querías ser promovida. Y para ser promovida necesitas ser preparada. Y hay una forma de prepararte es a través de la enfermedad. Y esta persona ya lleva 3 años con esa enfermedad. 3 años en preparación. Entonces vemos que también tenemos que tener mucho cuidado cómo oramos. ¿Cierto? Porque a veces decimos, Señor, para los que sea, Señor, yo estoy lista, pero... Ay, después acuérdense de lo que oraron. Entonces vemos que definitivamente debemos ser muy sabios, inteligentes, cómo estamos orando. Y yo veo que definitivamente, entonces esta palabra nos dice que debemos estar preparados ¿con qué? Con llenos del Espíritu Santo, con la palabra, a través de la oración, pero una oración dirigida toda por el Espíritu Santo, la palabra guiada por el Espíritu Santo. Entonces, para que tú puedas vencer al enemigo. Entonces, hoy es tiempo para que tú estés listo para esa batalla diaria, porque las batallas no vienen cada 8 días ni cada mes, es diario, es algo diario. Entonces, tú tienes que estar preparado ¿qué? Diariamente. Y yo pienso que la práctica de esta palabra es que debemos empezar a orar con la palabra, ¿cierto? Con lo que dice la palabra, qué promesas te ha dado el Señor y tú reclámalas. Señor, tu palabra dice esto y si tú lo dices, tú lo haces, Señor. Con toda la fe, ¿cierto? Creyendo, porque a veces dudamos tanto. A veces será, Señor, que tú sí me escuchas. ¿Será que de pronto sí pasará? ¿Será? No. Cuando tú tienes una fe realmente firme en Dios, el Espíritu Santo te va a hacer orar de una forma diferente. Entonces que esta semana sea ese tiempo de oración diferente, guiado por la palabra, en una oración diferente y vas a ver que vas a poder vencer todos esos obstáculos, todo lo que el enemigo nos coloca a diario para que cada día menguemos, ¿cierto? Para que cada día sea más débil esa oración, esa palabra. Cada día vemos más problemas, cada día, y cuando tú oras más, cuando tú intercedes más difícil se pone la cosa. Pero es que es una preparación. Papito Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy a través de tu palabra, Señor, tú nos estás mostrando cómo debe ser esa preparación para estar siempre listos, Señor, para la batalla. Porque sabemos que tú eres el que hace esa batalla, pero que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos cada día a fortalecernos en ti, Señor, a tener presente esta palabra de hoy, Señor amado, en cada momento de nuestra vida para poder estar listos y preparados para cuando venga esa lucha, esa batalla, pero sabemos que tú estás ahí y que tú eres el que hace esa batalla por nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a ser listos y preparados para que el enemigo no tenga poder sobre nuestras vidas, para que el enemigo no tenga cabida en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo lo que tú nos has dado, Señor, porque es más grande, más poderoso,
majestuoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona que se encuentra en este lugar, los que nos están escuchando, Señor amado, a través de estos medios, que seas tú obrando en sus vidas, Señor, fortalécelos, Señor amado, a través de tu palabra, que ellos entiendan que te necesitan, Señor, que deben entrar a esa intimidad contigo, Señor, a través de tu palabra, de la oración, y ser llenos de tu Santo Espíritu, para que cada día nosotros podamos menguar, que nuestra carne mengue, para que el Espíritu Santo entre y gobierne y estemos llenos de su presencia, Señor. Gracias, papito hermoso, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque definitivamente tu misericordia es grande, es poderosa, es majestuosa, Señor. ¿A quién más iremos? Dice tu palabra, si solo tú tienes palabra de vida, Señor. Gracias, papito hermoso, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, amada familia, ahora vamos a ir a ese momento especial, que lo mucho que el Señor nos da, vamos a dar para su obra. Vamos a dar para que su obra sea extendida, porque Él no necesita, pero su obra sí necesita. Entonces, todo lo que demos, démoslo con amor, porque sabemos que el Señor todo lo multiplica. Para Él no hay nada imposible, y cada situación que estés pasando, cada batalla que estés llevando, en todos los aspectos de tu vida, el Señor tiene el control de todo. Papito Santo, te damos gracias, Señor, por cada una de estas ofrendas, Señor, que seas tú bendiciéndolo, Señor amado, a cada persona, a todo ese dador alegre, Señor amado, que seas tú multiplicándole al 100 por uno todo lo que ellos siembren en este ministerio, Señor, y que ellos sean unos buenos administradores de todo lo que tú colocas, Señor. Enséñanos, Señor amado, a administrar lo que tú nos das, Señor precioso, para tu obra, Señor. Que cada una de estas ofrendas, de estos diezmos, se multipliquen al 100 por uno, Señor amado. En todo lo que hagamos, Señor amado, que todo sea para tu gloria y para tu obra, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, esperamos que esta semana sea de gran bendición, que pongas en práctica cada una de estas cosas que el Señor te ha mostrado el día de hoy, para que cada día pueda ser más que victorioso en Cristo Jesús, dice la palabra. Un abrazo fuerte, amada.